No paramos de oír que dentro de 5 años la mayoría de los trabajos habrán desaparecido. No porque haya una crisis económica, no porque las empresas quiebren, sino por una crisis laboral. Hemos inventado una tecnología que puede hacer el trabajo mejor, más rápido y más barato que tú. Profesiones que durante décadas parecían relativamente seguras porque requerían creatividad o pensamiento crítico, pero ahora podrían volverse innecesarias debido a la inteligencia artificial. Si una máquina muchísimo más barata y rápida puede hacer lo mismo que tú y que yo, ¿para qué pagarle un sueldo? Yo soy Cristina, autora del libro Aprende a gastar, y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para conseguir la tranquilidad financiera, así que si esto te interesa, suscríbete porque hoy voy a responder a 3 preguntas importantes. La primera, ¿qué parte de todo este miedo a la inteligencia artificial es real y qué parte es ruido? La segunda, ¿qué trabajos están realmente en peligro y cuáles probablemente no lo estén? Y tercera, que quizás sea la más importante, ¿qué podemos hacer nosotros para no quedarnos atrás en este cambio tecnológico? Hace cientos de años la imprenta reemplazó a los copistas. Más tarde la industrialización desplazó a muchos artesanos y la automatización transformó las fábricas. Y en el siglo XX, la tecnología desplazó a las telefonistas cuando aparecieron las centrales telefónicas automáticas. Pero se supone que la inteligencia artificial es diferente, porque no solo automatiza la acción, sino que también automatiza el cerebro. Conviene entender que la inteligencia artificial no apareció ayer, lleva décadas desarrollándose en laboratorios, universidades y grandes empresas tecnológicas. Algoritmos que recomendaban películas en Netflix, sistemas que destacaban fraude en los bancos o programas que analizaban grandes cantidades de datos. Cosas útiles, sí, pero que estaban a años luz de parecerse a la inteligencia humana. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido algo diferente, y es que los modelos de inteligencia artificial han empezado a mejorar a una velocidad enorme gracias a 3 factores: cantidades masivas de datos, una capacidad de computación brutal y modelos matemáticos cada vez más sofisticados. Y de repente apareció algo que cambió completamente la conversación pública sobre la IA. La IA generativa. Herramientas capaces de crear contenido nuevo a partir de lo que han aprendido de millones de textos, imágenes, vídeos, todo ello generado a partir de una simple instrucción. Cuando algo así aparece y cualquiera puede probarlo desde su casa, el impacto es inmediato. Pero hay que recordar que, aunque es impresionante, en realidad estas herramientas hacen algo bastante simple. Analizan enormes cantidades de información y predicen cuál es la siguiente palabra más probable en una frase. Vaya, que son sistemas extremadamente sofisticados de predicción. Eso sí, cuando esa predicción está entrenada con cantidades ingentes de información, el resultado puede superar con creces al cerebro humano. Y ahí es donde empieza el debate importante. Si una máquina puede escribir, puede diseñar, crear avatars, programar, analizar información, ¿qué significa eso para las personas que trabajamos precisamente haciendo esas cosas? Durante mucho tiempo asumimos algo que ahora parece tambalearse, y es que los trabajos creativos y los trabajos que requieren conocimiento especializado estaban relativamente protegidos frente a la automatización. Pensábamos que las máquinas sustituirían más las tareas repetitivas o físicas, pero que la creatividad, el juicio o el pensamiento complejo seguirían siendo terreno humano. Pero con la IA generativa ¿sigue siendo así? Pues como yo no soy experta en el tema, tengo conmigo a David Hurtado, que es Innovation Lead en Microsoft y divulgador apasionado por entender y explicar cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra forma de trabajar y de pensar. Y me gustaría que me dijeras, David, según tu conocimiento y opinión, ¿qué trabajos están realmente en peligro en los próximos años y cuáles probablemente no lo estén? Yo diría que los principales trabajos que podrían estar en peligro, no tanto porque la IA nos vaya a quitar el trabajo, sino porque se va a producir una transformación, son todos aquellos trabajos de oficina que básicamente manejan información delante de un ordenador. Y en un segundo nivel, todos aquellos en los que procesamos decisiones, razonamiento, planificación. Todo eso parece que la IA va a poder resolver bien todas esas tareas. Aunque es verdad que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar el mercado laboral, cuando miramos lo que está ocurriendo en la práctica, la historia presente es bastante más interesante y compleja. Mi pareja es programador, tiene un buen trabajo y nunca había recibido tantas ofertas de curro de empresas top, trabajos con sueldos de 70.000 para arriba. Lo menciono porque se dice que la IA sustituye a los programadores, es una de las grandes cosas que en teoría sustituye. Entonces lo
lógico no sería que la demanda de programadores estuviera cayendo, no disparándose. Eso sí, hay algo que sí ha cambiado radicalmente en los últimos 3 años. En su equipo, la IA aparece en conversaciones a diario y se exige que todos los trabajadores sepan usarla y la usen. Ya no es una opción, es prácticamente una obligación, porque no usar la IA significa algo muy sencillo, y es que otra persona que sí la usa puede hacer tu trabajo más rápido que tú. Así que la sensación que empieza a aparecer no es tanto que la IA esté sustituyendo a las personas, sino algo un poco distinto y quizás más incómoda, y es que las personas que usan IA empiezan a tener ventajas sobre las que no la usan. Buscando información sobre el tema he encontrado varios estudios, uno de ellos de PwC, que aclara con números que los trabajadores que saben usar IA ganan de media hasta un 56% más que otros empleados en el mismo puesto. Y no solo eso, en experimentos con reclutadores, tener habilidades de IA en el currículum aumenta entre un 8 y un 15% las probabilidades de conseguir una entrevista. En otras palabras, saber usar la inteligencia artificial empieza a ser más valioso que muchos títulos. ¿Tú qué crees? ¿Que la gente que usa IA es más contratable o que no? Déjamelo abajo en los comentarios, me encanta leeros y seguro que se abre un debate interesante. Para seguir esclareciendo ideas, le he preguntado a David ¿por qué crees que es importante saber utilizar la IA hoy en día y qué herramientas o habilidades consideras que deberíamos aprender si queremos convertirnos en trabajadores competentes? Diría que el motivo como más básico, por decirlo así, para aprender inteligencia artificial hoy en día es porque es la nueva ofimática. Va a ser un requisito imprescindible para cualquier trabajo. Pero en realidad yo iría un punto más allá, y es que la inteligencia artificial está completamente transformando el mundo del trabajo, aporta capacidades de inteligencia, que es una cosa que nunca habíamos tenido, con lo cual debemos aprender a utilizarla porque va a transformar cómo trabajamos y desde luego va a transformar nuestras habilidades. Vamos a necesitar habilidades de delegación, de explicación, de planificación, revisión de lo que hace la IA. Y ya no vamos a necesitar habilidades de tipo saber manejar aplicaciones o saber hacer determinadas tareas de bajo valor, por decirlo así, o repetitivas, que las va a hacer la inteligencia artificial. Por ahora, la mayoría de estudios coinciden en algo. La IA todavía no está eliminando trabajos a gran escala, sino que está pasando a formar parte de las herramientas que usan los trabajadores. Es más, muchos economistas están empezando a señalar otro fenómeno curioso. Algunas empresas están despidiendo trabajadores bajo el discurso de es que ahora tenemos la IA, cuando en realidad el problema es que contrataron más de lo que necesitaban durante años y ahora necesitan recortar plantilla. Incluso hay un término inglés para definir esto y se llama AI washing. Básicamente, culpar a la inteligencia artificial queda mucho mejor que admitir que te equivocaste contratando. ¿Que esto podría cambiar en el futuro y realmente la IA podría arrebatarnos a todos el trabajo? Quizás sí, pero entonces aparece otra pregunta interesante que veo plantear cada vez más, y es ¿hasta qué punto es realmente viable este ritmo de crecimiento de la inteligencia artificial? Porque toda esta tecnología necesita algo muy poco futurista, y es centros de datos gigantescos que consumen enormes cantidades de electricidad. Sí. Claramente sí. Estamos ahora mismo en un momento en el que hay un cierto frenesí por construcción de data centers porque realmente no estamos siendo capaces en la industria de la tecnología de atender a la demanda que hay de data centers de infraestructura para inteligencia artificial. Pero en realidad se está eficientando tanto en la construcción, en el entrenamiento e inferencia de modelos, como en todo lo que es el consumo energético, y desde luego es algo que se resolverá sin ningún problema. Creo que la cuestión no es tanto si la IA va a eliminar todos los trabajos, sino si los trabajadores sabrán adaptarse a trabajar con ella. Un informe reciente de IBM estima que alrededor del 40% de la fuerza laboral mundial tendrá que adquirir nuevas habilidades digitales en los próximos 3 años, lo que equivale a más de 1.400 millones de trabajadores. Médicos que usan sistemas de diagnóstico asistidos por IA, analistas que trabajan con herramientas de predicción de datos o profesionales que utilizan inteligencia artificial para producir contenido más rápido. Ya sabes aquello que dicen de si no puedes contra tu enemigo, pues únete a él. Y yo tengo clarísimo que no podemos jugar en contra de la IA, sino que debemos formarnos para entenderla, poder usarla de manera óptima y no quedarnos atrás. David, sé que pronto vais a hacer una presentación del máster en inteligencia artificial aplicada y optimización de procesos productivos, pero me gustaría saber
¿Por qué deberíamos asistir? ¿Y qué podemos aprender en este máster? Bueno, esa es una buena pregunta. El por qué deberíamos asistir, yo creo que a nadie se le escapa que es necesario aprender y ponerse las pilas con la inteligencia artificial, y desde luego es algo un poco más que simplemente hacer un curso de prompting. Entonces, la idea de este máster en inteligencia artificial aplicada y optimización de procesos, que el nombre, si os fijáis, es muy largo porque quiere representar todo lo que hace, lo que tiene es mucho contenido, tanto teórico como práctico. Es muy importante la parte práctica, es aplicado, pero es muy importante que hay contenido teórico para que entendáis cómo funciona la inteligencia artificial. Es necesario entender cómo funciona esta tecnología para poder sacarle valor. Entonces, no es un simple curso de ChatGPT o de prompting, y desde luego no es un curso de teoría de tecnología específico para data scientist o informático. Para saber más sobre el máster con más detalle, os invito a que os conectéis el 12 de abril a las 7:07 de la tarde, hora española, donde estaremos presentando el programa y hablando sobre cómo está la inteligencia artificial en 2026, debatiendo sobre casos reales, retos, oportunidades y todo el detalle necesario de formación. Sabemos que la inteligencia artificial va a cambiar el mercado laboral. Eso parece bastante evidente. Pero lo que todavía no sabemos es hasta qué punto lo cambiará y en qué dirección. La historia nos enseña que cada revolución tecnológica destruye ciertos trabajos, pero también crea otros nuevos que antes ni siquiera imaginábamos. Yo intento mantener una postura bastante simple. En vez de ahogarme en el miedo, prefiero ser optimista y prepararme. No porque piense que todo va a ser maravilloso y arcoíris, sino porque pienso que todo tiene una cara mala, pero también una buena. Y si tengo que elegir entre pasarme la vida imaginando escenarios apocalípticos o intentar entender el cambio y adaptarme a él, sinceramente prefiero lo segundo. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta y estas cositas, y recuerda que puedes seguirme también aquí en Instagram, donde comparto reflexiones y contenidos sobre dinero y vida financiera, siempre con humor. ¿Vale? ¡Chao!